Buenos días, Laura. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo va? buenas. Muy buenas. Hoy tenemos a Laura, que es otra de las personas que está siempre detrás de las cámaras, que está siempre detrás de la iluminación y que se encarga también de los temas de producción, que no la veis y hoy vais a verla y así nos vais conociendo a todos un poquito a poco. Es un episodio especial fin de año donde vamos a hablar de todas las entrevistas que hemos tenido en la última mitad del año y vamos a ir evaluando un poco pues, todas esas semillas que hemos sacado de lo que nos aportaron nuestros invitados. ¿Y quién es Laura? Pues Laura, me sonríe, Laura es la persona que siempre me acompaña en todos mis proyectos. Laura lleva conmigo desde hace muchos años, empezó a trabajar en el segundo proyecto que puso en funcionamiento y desde ese momento ha sido parte principal de todos los proyectos que yo he estado realizando. Laura es esa persona que cuando le digo vamos a hacer algo, se echa las manos a la cabeza, a los 2 o 3 días me empieza a decir para que no me sienta mal que bueno, a lo mejor puede ser una buena idea y luego poco a poco se va concienciando y ella misma se va motivando en que va a ser una buena idea, va a ser un proyecto que salga adelante. Por lo tanto, yo creo que era importante que Laura también estuviera aquí, no solo esté arreglando los focos y arreglando las cámaras y revisando que la producción sale todo correctamente. Y muchas gracias, Laura, por estar ahí con nosotros. Gracias a ti por contar conmigo siempre. A ver, vamos a empezar con el primer invitado de esta segunda parte. Dígame cuál fue ese primer invitado de esta segunda parte que vamos a evaluar y vamos a ir sacando ese jugo que nos dejó el invitado. Sí, mira, pues el primer invitado que tuvimos en esta segunda parte fue Héctor Paz, que es el CEO de Inmascono, una empresa de realidad extendida, inteligencia artificial, que la verdad nos sorprendió mucho todo lo que se puede llegar a hacer con la inteligencia artificial y todo lo que trabajan ellos en su empresa. Aquí yo creo que lo que más nos llamó la atención y nos explotó un poco la cabeza es la creación de ese avatar virtual que tienen desarrollado que se puede aplicar a cada una de nuestras empresas, que no va a ser estar hablando con un bot, sino que es una persona virtual pero real, con la que le vas enseñando y la vas alimentando en los procesos propios de la empresa. También hablamos de la parte formativa porque es profesor en la Universidad San Jorge de Zaragoza. Nos contó un poco su visión de cómo ve la formación hoy en día de cara a las nuevas generaciones que vienen, que seguro que vendrán pisando fuerte. Después tuvimos a Eva Bermúdez, que aunque no vino presencialmente aquí, sino que fue por videollamada, destacó muchísimo cómo nos transmitió la importancia de la marca personal y, bueno, en este caso en LinkedIn, que es donde está ella especializada, pero sobre todo nos explicaba la importancia del propósito con el que haces las cosas y ella lo llevó muy en serio hacia ahí. A ver, Eva Bermúdez, ahí un poco lo que sacamos, por un lado, es que decidimos que a partir de ese momento no íbamos a hacer más episodios por videollamada porque veíamos que se perdía mucha conexión y nos dio pena precisamente con Eva porque Eva realmente aportó mucho potencial en la entrevista. Habló de algo que yo creo que es muy importante en todos los proyectos, que es el propósito, del por qué y para qué. Porque el propósito al final nos debe servir que cuando se nos desvía, cuando se nos complica un poco el proyecto, es de por qué hemos empezado esto. Y yendo un poco a ese propósito, al final logramos sacar adelante pues esas partes más complicadas en las que nos vemos inmersos muchas veces en los proyectos. Cuéntame cuál fue nuestro siguiente Después invitado. vino David Gutiérrez, que es el director de Caja Rural de Teruel. Y bueno, nos contó muchas cosas de la banca que no sabemos, desde mejoras que han ido implantando ellos hasta diferencias entre bancos y cajas de ahorro que nadie sabe. Y estuvo bastante interesante también. Es la primera vez que con David Gutiérrez hemos invitado a una entidad bancaria porque creemos que la entidad bancaria al final, por suerte o por desgracia, se convierte en un socio más de cualquier proyecto que llevamos a cabo cuando estamos emprendiendo. David Gutiérrez es el director general de la Caja Rural de Teruel. Nos explicó un poco pues, cómo tienen que cubrir todas las operaciones las entidades bancarias y también la tipología de productos a las que puede hacer uso los emprendedores en las diferentes fases de su proyecto. Aquí lo que intentamos hacer es no es un emprendedor, no es una persona que te va a contar su historia de emprendimiento,
pero sí es una parte fundamental que creemos que debemos tener siempre en mente y que tenemos que saber qué es lo que quiere la entidad bancaria para que nosotros podamos conseguir esa financiación que necesitamos para sacar adelante nuestros proyectos. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Luego tuvimos a Natalia Chueca, que es la alcaldesa de Zaragoza, de nuestra ciudad, y que la verdad nos contó cosas muy interesantes que están haciendo en la ciudad y que yo personalmente comparto, que está llenando todo el día Zaragoza de actividades y estuvo muy, muy bien. Natalia Chueca, la verdad que pensaba que me iba a costar muchísimo el poder conseguir una entrevista, pero al final piensas que es la alcaldesa de una de las ciudades más importantes de España, de nuestro país. Cuando tienes delante a Natalia te das cuenta que desborda el liderazgo por todos lados, que no le ha caído grande porque podía parecer en un principio que venía a suceder a una persona que tiene mucho peso en nuestra comunidad autónoma, que es Jorge Azcón, que es pues nuestro presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero que ni mucho menos, que no se arruga, que tiene claro lo que quiere y que además sabe liderar y lo ejecuta. Nos contó toda la cantidad de proyectos que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza y sobre todo una cosa muy importante, que ya tiene como meta el que Zaragoza sea la capital del emprendimiento y con lo cual está haciendo políticas para intentar favorecer digamos, la actividad del emprendimiento a través de sus políticas. Después tuvimos a Carlos Zenalmor, que es experto en burnout y también él tiene una historia personal muy interesante justo en relación al tema en el que se especializa. Entonces estuvo también muy bien. Carlos Zenalmor es una entrevista que nos costó un poquito, sobre todo a la hora de cuadrar las fechas. Carlos Zenalmor es una persona que está en un hospital en Madrid y que de repente acabó en el Valle de Benasque, que es un valle del Pirineo aragonés muy conocido en nuestra tierra. Pues sobre todo nos habló del burnout, de cómo tenemos que gestionar el estrés, que muchas veces el estrés es positivo porque tienes que ir a ese punto para sacar lo mejor de ti, pero que cuando lo prolongamos en el tiempo, pues que tenemos que estar muy atentos porque nos podemos empezar a meter en problemas. Y un poco esto es lo que nos vino a intentar que nos resonara y que tuviéramos cuidado con ello, porque muchas veces los emprendedores estamos en sitios críticos, tenemos mucho burnout, estamos muy estresados durante largos periodos de tiempo y no les prestamos la atención porque tenemos el foco proyecto, e intentar sacarlo adelante. Yo me puse a prueba, ya le dije que yo muchas veces que se alarga en el tiempo, o sea que lógicamente tengo burnout, lo reconozco y que intento ponerle un poco de foco y espero que a la gente pues, le ayudara. Antes de seguir con el siguiente invitado, como tú has vivido desde el inicio el proyecto de Emprende Radio, que hizo lo primero que todas las veces, se echó las manos a la cabeza y dijo, pero ¿cómo vamos a hacer un podcast? Luego me empezó a decir, bueno, pues puede ser buena idea. Y luego ya se fue concienciando. ¿Qué es para ti Emprende Radio? Me mira con cara de te querría matar, pero no lo puedo hacer en directo. Cuéntame, quiero que al final tú eres parte de la esencia de Emprende Radio. ¿Qué es para ti Emprende Radio? ¿O tú cómo lo sientes que es Emprende Radio? Bueno, a ver, yo lo siento como un proyecto personal directamente, pero aparte de eso yo creo que aportamos algo que no se ve todos los días, en el sentido de que no puedes todos los días escuchar la historia de una persona que ha estado intentando hasta que ha logrado poner su proyecto en funcionamiento, que ha sufrido, que ha tenido momentos buenos, malos. O sea, poder hablar con personas de todo tipo de colores, de formas y que te cuenten su propia historia de cómo se ganan la vida, para mí me parece algo, vamos, increíble de poder vivirlo todos los días. ¿Cómo veías Emprende Radio cuando empezamos? Que empezamos de cero, porque no había ningún canal de ningún tipo. O sea, pusimos en funcionamiento la creación de un canal en YouTube, que es nuestro foco.
y luego lo fuimos expandiendo hacia redes sociales, hacia Spotify, o sea, hacia otro tipo de plataformas. ¿Cómo has vivido ese crecimiento desde tener 0 suscriptores, o sea, que nuestro suscriptor eran simplemente nuestras propias empresas, a que actualmente estamos rozando ya los 51.000 suscriptores, que quiere decir que hay 51.000 personas o empresas que tienen un perfil y que han querido saber o seguir la trayectoria de nuestro canal? Bueno, pues Emprender Radio lo vivimos como un reto en el sentido de vamos a probar a poner en funcionamiento nosotros un podcast, no el de otros clientes o el de otras empresas, sino el nuestro, y a ver a qué nos enfrentamos, de ir probando, ir cambiando, ir aprendiendo, ir mejorando, y todos los días aprendemos y mejoramos algo, y yo creo que intentaremos seguirlo haciendo así siempre. Y que ojalá funcione muchísimo mejor y vayamos yendo cada vez a más. Al final hemos tenido que aprender, apoyándonos en profesionales, temas de iluminación, temas de sonido, un poco de producción, y hemos tenido que ir. Ha sido un reto porque al final tú vas viendo que ya sé que no nos tenemos que fijar en los demás y tenemos que intentar ser nosotros cada día un poquito mejor que éramos ayer. Al final tú empiezas a tener referencias y dices, ostras, es que yo quiero esa iluminación, yo quiero ver cómo puedo mejorar ese sonido, yo quiero ver cómo podemos mejorar la imagen de las cámaras. Para nosotros ha sido un reto. Sé que te he sacado de tu zona de confort de una forma muy abrupta, que para ti no es muy cómodo, y te lo agradezco, pero es un poco el que la gente sepa cómo la ha vivido una persona desde el otro lado, que a la persona que no ven, que al final la persona que me ven es a mí, y un poco pues cómo lo vivís también vosotros. Sí que quería decir que es para mí Emprender Radio, y qué es Emprender Radio y cuál es el propósito de Emprender Radio, pues una cosa que nunca le hemos dicho. Nunca en un episodio he querido coger el protagonismo de tal forma en el que se explique qué es Emprender Radio. Al final, Emprender Radio es un podcast que es el podcast que a mí me hubiera gustado que hubiera existido hace 10 años. O sea, yo hace 10 años empecé a emprender y me hubiera gustado que alguien me contara todas las historias, todos los entresijos, todos los problemas que me iba a encontrar al emprender. Y entonces un poco es decir, a ver si encuentro al Darío de hace 10 años, que se llamará Luis, que se llamará Juan, que se llamará Nicolás, que se llamará Martina, y entonces a ver si le puedo ayudar. Y mi propósito únicamente, el propósito de Emprender Radio, es ayudar a emprendedores, ayudar a empresarios y ayudar a personas en su propio desarrollo personal. Y ese es el propósito, claro. A partir de ahí, pues Emprender Radio, lógicamente, tiene que ser sostenible y, lógicamente, pues hemos tenido la fortuna de que ya empiecen a haber empresas que se interesen por nuestro espacio, que quieran patrocinarlo, y al final ese es un poco nuestro sustento, el poder encontrar esas inversiones que hagan que este mensaje siga calando. Porque el mayor problema que tenemos a día de hoy en los medios de comunicación es que continuamente nos encontramos relatos, pero la empresa no tiene un espacio en el que realmente hablen sobre empresa, hablen sobre los problemas de las empresas, hablen de los problemas que se encuentran realmente los emprendedores, y este es el espacio en donde queremos que los emprendedores hablen en libertad y no estén coaccionados por si esto lo puede decir, esto no lo puede decir, esto va a sonar bien o no va a sonar bien, sino que ellos, los invitados, hablan en libertad cada vez que vienen aquí y nos cuentan su historia. Y entonces eso es un poquito la esencia de Emprender Radio, que hoy quería aprovechar que es el final de año y decir pues cuál es nuestra esencia y cuál es nuestro propósito. Dale caña, siguiente invitado. El siguiente invitado es Santiago Las Casas, el propietario de Cafés El Criollo, que ya de por sí esta empresa, o sea, es de admirar porque es que tiene generaciones a su paso. O sea, su abuelo fue el que lo fundó, entonces ya solo que hayan seguido generación tras generación manteniendo eso, ya es de admirar. Para mí Santiago Las Casas es una persona especial. Es la primera empresa que ha querido apostar por Emprender Radio, y que, aparte de las propias empresas de las que yo tengo poder de decisión, que en determinados momentos pues han estado patrocinando el podcast, pero ha sido de verdad una persona que ha querido apostar por este proyecto. Santiago Las Casas, las primeras veces que hablé con él, lo recuerdo que me resonaba un montón la forma con la que se dirigía a ti y el respeto con el que te hablaba. Es una persona con la que conectas y que nos contó una historia de más de 100 años de proyecto. Es que Cafés El Criollo es la viva imagen de esa empresa que se ha tenido que ir transformando, porque
cuando empezó hace de más de 100 años, pues no era exactamente la actividad que tienen hoy, pero es que los gerentes y las personas que han estado dirigiendo la empresa han tenido la capacidad de ir acomodándola a las necesidades del mercado y a lo que realmente demandaban los clientes. Nos enseñó también a que no debemos tener miedo a competir en espacios que sean muy competitivos y que ellos realmente lo hacen. Tienen un café que tiene una presencia no solo importante en Aragón, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Nos habló de cómo contactaba y la relación que tenía con proveedores, porque al final es que tiene que traer café de Colombia, de Costa Rica o de las zonas del mundo que necesiten para al final ellos dar lo mejor que tienen, que es su café. Y la verdad que para mí fue un episodio importante, pero porque al final tener una empresa de más de 100 años sentada enfrente tuyo es de... me parece muy loco. O sea, a mí me parece muy reseñable el tener capacidad de que un proyecto dure más de 10 años, porque yo, por ejemplo, llevo 10 años emprendiendo, más de 100 años. Me parece muy loco. O sea, es para quitarse el sombrero y no solo es porque mucha gente va a pensar y dice, ya, claro, es tu patrocinador, que vas a estar diciendo, no, no, es que más de 100 años es muy loco, es que eso no es bueno, no es lo normal, es que va a haber solo casos excepcionales. Y Santiago puede decir, Santiago, entiendo que su padre y entiendo que su abuelo, que serían los que empezaron el proyecto, ostras, al final han hecho una cadena de la que se pueden sentir muy orgullosos. Después tuvimos a Ana Insa, que es una presentadora que ha tocado radio, tele, ahora asesora en comunicación con toda su experiencia y también nos contó muchas cosas importantes a la hora de comunicar, sobre todo que hay que ser real, no puedes fingir. Para mí, Ana Isa fue una entrevista que me gustó mucho por la primera vez que se traía una persona especialista en comunicación. Ana Isa, desde luego, no solo es periodista, sino que tiene una dilatada experiencia en medios de comunicación como Cadena Ser, en Aragón Televisión, en Antena 3. Y para mí fue especial porque a mí me encanta la comunicación. Es algo en el que siempre intento formarme e intento mejorar mi propia comunicación. Espero que los oyentes pues también hayan ido viendo durante todo este tiempo un poco esa evolución y nos habló de lo importante que es comunicar, que es saber comunicar y, como tú bien dices, ser auténticos. Y para eso nuestra comunicación no verbal y la comunicación verbal deben ir de la mano. Porque muchas de las problemáticas, como ya nos puso de manifiesto, es que hay veces que verbalmente estamos diciendo una cosa y con la comunicación no verbal estamos diciendo otra. Entonces entramos en un conflicto en el que en ese mismo momento estamos empezando a perder nuestra propia credibilidad. Después tuvimos a Iván Solé, que es un emprendedor, bueno, así se define él, emprendedor, entonces ya, solo con eso pues ya te da para pensar que seguro que está muy en constante formación y movimiento. Y también nos contó muchas cosas interesantes. Iván Soler es una persona que aprecio mucho porque es proveedor mío en una de las empresas. Lo conozco hace mucho tiempo, hace muchos años. Hemos tenido muchas conversaciones sobre energía, sobre las necesidades del sector. Ellos tienen un software desarrollado muy potente en el sector energético. Y la verdad que me apetecía mucho que viniera. Él se prestó rápidamente y me dijo, Darío, sin problemas, voy a ir, dime qué día quieres que vaya y yo estaré ahí. Y para mí la verdad que fue especial. Porque tengo un proveedor desde hace no sé cuántos años y que nunca nos habíamos visto la cara. Y esto a mí me sucede muchas cosas, porque a mí no me gusta tener proveedores en los que me tienen que invitar a comer o tengo que estar tomando café o tengo ese contacto presencial. De hecho, me incomoda más que me apetece, porque yo al final lo que quiero a un proveedor es que me solucionen los problemas, me dé buen servicio y ya está, no necesito nada más. Y bueno, el poder conocerlo después de tantos años, confiar en él y en confiar en su proyecto, para mí fue especial. Me dijo la importancia de no pensar que no puedes hacer algo y sobre todo de escuchar a las personas. Y es que en el caso de Iván, es que tú cuando lo tienes delante te das cuenta que es que lo hace así. Es una persona humilde que te escucha siempre, que cuando hay un problema, si es algo que ellos tienen que mejorar, son humildes, te lo corrigen e intentan ayudarte en todos los procesos para intentar intentar ayudar para que crezcas
en tu propio proyecto, que al final es lo que pides a un proveedor. Por lo tanto, para mí, muy satisfecho de poder charlar con Iván de otra cosa que no sea, Iván, tengo un problema y soluciónamelo. Después tuvimos a María Gómez Campillo, que nos contó cómo fue su experiencia de lanzarse a la aventura emprendiendo y también nos dio un montón de consejos y de conocimiento suyo de marketing y comunicación. Emprende Radio lo que me ha dado a mí es la oportunidad de poder charlar con personas que de otra forma no estaría charlando con ellos y aprender de sus vivencias, de su experiencia y de todo lo que ellos tienen que aportar. María es una persona que le tengo una gran admiración desde hace muchos años, la sigo en redes sociales, pues como la sigue pues muchas personas, y que tuve la oportunidad de hace un par de años el poder conocerla personalmente en un acto de Cámara de Comercio que me invitaron. A partir de ahí pues hemos ido haciendo relación y le dije, María, he empezado este nuevo proyecto y quiero que seas parte de él en algún momento, en alguno de nuestros episodios. Me dijo en ese momento que sí, pero no había forma de que cuadráramos una fecha. Mi agenda no es sencilla y la de María parece que tampoco. ¿Qué nos enseñó María? Pues al final María nos enseñó a decir, oye, mira, si tú tienes una idea, intenta cruzar tu pasión con tu razón, pero que intentes alinear las dos, que no vayas siempre de la mano solo de la razón, sino que intentes inyectarla de una forma muy potente con tu pasión. Y yo creo que es que al final es lo que ella ha hecho, lo que ella ha realizado, ya tenía experiencias en grandes empresas y al final dijo, ostras, yo quiero poner mi propio proyecto en funcionamiento. Ella nos contaba cómo su entorno un poco se volvía loco y decía, pero vamos a ver, si tú tienes un puesto muy relevante con unos ingresos muy altos, ¿para qué te embarcas? Y es de, porque yo necesito desarrollar mis propios proyectos, como es en este caso el de su agencia de comunicación. Por lo tanto, no solo le doy las gracias, sino le doy la enhorabuena por el proyecto que tiene en funcionamiento, porque es una agencia que tiene mucha presencia en las grandes empresas en Aragón. Luego tuvimos a Rosa Monge, que es la CEO de BeyondChip, una startup tecnológica, que también nos enseñó cómo no solo emprender es algo que lleves siempre pensando, sino que de repente pues un día pues ves que esto puede tener viabilidad y de repente pues dices, venga, pues vamos a montar una empresa. Y ahí que se fue. Yo de Rosa destacaría dos cosas principales. Por un lado, puso de relieve el desgaste emocional que tiene emprender, que eso es algo que la gente no lo tiene en cuenta, pero que muchas veces te hace que te separes en tiempo, no que te separes de que ya no vas a volver a hablar con ellos, pues de familiares, de amigos, de conocidos, porque al final hay una dedicación muy plena de cuerpo y alma a un proyecto que quieres llevar adelante. Y luego hay otra cosa que le quiero reseñar a Rosa, que normalmente cuando tú a una persona le das un argumentario totalmente diferente al que ellos han expuesto, se van a la defensiva. Y Rosa me descolocó porque me dijo, pues nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero es que creo que si lo miro como tú me lo dices, tienes razón. Y es algo que no es muy usual en el día a día y que para mí habla muy bien de ella como persona y como líder. Luego tuvimos a Juan Bizuete, que es un experto en comunicación y persuasión, y también nos contó muchísimas cosas de comunicación y también nos dio consejos de cómo llevarlos a cabo. No solo nos dijo esto en comunicación no hay que hacerlo, sino nos dijo cómo no hacerlo o cómo sí hacerlo y estuvo muy interesante. A ver, para mí Juan es mi coach en comunicación, se ha convertido en la persona que me intenta ayudar a mejorar la comunicación en el día a día. O sea, pasó de ser un entrevistado que no conocía a que fuimos haciendo relación y fuimos hablando y al final pues se ha convertido en mi coach. Para mí Juan es una persona importante en mi día a día porque es una persona que me ayuda a ser mejor profesional y mejor persona, porque comunicar es importante porque te tienes que comunicar en tu faceta profesional, pero es que tu mujer te tiene que entender. Y tus hijos te tienen que entender. Y tu padre te tiene que entender. Entonces yo creo que es algo que no le prestamos mucha atención porque yo creo que a los estados no les beneficia el que las personas sepamos comunicarnos de una forma eficiente y que no sepamos qué técnicas utilizan para manipularnos o para llevarnos hacia el sitio que nos quieren llevar.
Y entonces yo le aconsejaría a las personas, ya que digamos los gobiernos no van a hacer mucho caso porque no les interesa, que a sus hijos, que a ellos, que a sus parejas, que les incentiven en que aprendan a mejorar su comunicación, que aprendan cuáles son las técnicas que nos aplican con nosotros mismos para que sepamos defendernos y sepamos detectarlas. Y bueno, Juan puso de manifiesto, una de las cosas que puso de manifiesto es la diferencia entre la persuasión y la manipulación, que al final las técnicas son las mismas, pero que varían un pequeño detalle. Y para mí, personalmente, el detalle está en que lo que le estás intentando convencer a esa persona le va a beneficiar o le va a perjudicar. Cuando le va a beneficiar, le estás persuadiendo para que se dé cuenta que tú le puedes aportar algo que le va a beneficiar. Cuando claramente le estás engañando y no le va a beneficiar, sino que únicamente te va a beneficiar a ti, lo estás manipulando. Y un poco el saber detectar esas técnicas, para mí, creo que las deberían saber detectar todas las personas. Luego tuvimos una dosis de marketing digital con Olga López. Olga López es una persona pues, que aprovechó un momento de crisis en su vida, en el momento a lo mejor más vulnerable, y lo convirtió en una oportunidad. Y por eso empezó a emprender. ¿Y ella qué nos va a reseñar? Pues que en los momentos de más dificultad, que sepamos detectar cuál es esa oportunidad, porque además en los momentos de más dificultad, si sabes detectar la oportunidad, son los momentos en los que puedes sacar un rendimiento más potente que en cualquier otro de los momentos. Lo que pasa es que nadie nos gusta encontrarnos en esos momentos de dificultad, pero debemos saber que en algún momento se nos van a presentar. Y si se nos han presentado, se van a volver a presentar. Lo que tenemos que tener es un poco esa paz interior, ese equilibrio, y en vez de aturullarnos un poco, lo que tenemos que saber es encontrar esa oportunidad dentro de ese conflicto interno que tenemos ante la crisis. Con lo cual, yo creo que de aquí, parece que a lo mejor en esta entrevista en un inicio, íbamos para mí, el saber encontrar la oportunidad en una batalla, en una situación de crisis, es muy potente. Estuvo también Richard Morla, que nos contó 1000 historias que había vivido emprendiendo, porque no solo donde está ahora había empezado un proyecto, sino que llevaba muchísimos años ya con proyectos anteriores y nos contó de todo tipo de historias que se le habían ocurrido y le habían pasado durante esos emprendimientos. Lo más potente de Richard es la storytelling que él utiliza cuando te cuenta su historia. Todos tenemos una historia, pero saber contar la historia y saber hacerla atractiva, eso es algo que ni todo el mundo se ha esforzado en crearse su propia storytelling y no todo el mundo sabe comunicarla. Y desde el primer momento que tienes a Richard delante, te das cuenta que te está montando una storytelling de la leche. O sea, es poco menos de que a partir de ese momento lo empiezas a admirar. Y probablemente muchos emprendedores tengan historias parecidas. Pero bueno, la suya él la sabe empaquetar a la perfección. Luego hay una cosa que él habló de lo mal que se ha sentido cuando han querido imponerle un poco, que es el éxito. Porque hablaba y hacía referencia a que el éxito era pues o tener un BMW o tener una casa con piscina, o un poco el éxito que nos habían impuesto era eso. Y él decía que él se sentía mal porque para él el éxito no era eso. Y un poco que le llevaban, el río le llevaba hacia ahí. Y entonces él lo que quiso poner de manifiesto es que para cada uno el éxito es algo diferente y que además para una misma persona el éxito en la vida va a depender del momento en el que se encuentre. Yo, si por ejemplo le preguntaras al Darío niño, pues el éxito ¿qué era? Pues el éxito era jugar en el Real Madrid y en la selección española. Si le preguntas al Darío un poco más avanzado en años, pues quería ser entrenador del Real Madrid y de la selección española. Luego, pues tener un trabajo en el que pueda tener yo mi propia vivienda. Y eso era el éxito, o sea, tener un trabajo que te permitiera el poder acceder a tu primera vivienda y no depender de terceras personas. Luego, pues el trabajar en un proyecto que me apasionara. Pues tuve la oportunidad de trabajar al lado de mi mentor, que para mí fue Luis Lorente, y para mí es un cambio en mi vida sustancialmente, porque la realidad es que los proyectos que había gestionado hasta ese momento y los que empiezo a gestionar a partir de ese momento, el nivel es totalmente diferente. O sea, me pone unas gafas en otra dimensión, empiezo a inspirarme en cómo me gustaría que fuera Darío y yo veía continuamente a Luis.
Y entonces, para mí el éxito era eso. Luego era poner el primer proyecto en funcionamiento. Yo siempre decía, esto para mí es como un hijo. La gente que tiene hijos no lo entiende, pero para mí es un hijo, porque yo lo he creado desde cero y lo he hecho crecer y ahora estamos facturando no sé qué. Y yo solo veía facturar, beneficio, vida y no sé qué. Y luego, pues, te suceden otras cosas y ya se va virando hacia lo personal. Para mí ahora mismo, por ejemplo, el éxito pues es que a mi familia, a mi mujer y a mis hijos no les falte nada, puedan hacer todo lo que quieran hacer en la vida y que no tengan ningún límite porque no tengan herramientas para poder hacerlo. Con lo cual, al final, para cada persona, ¿qué es el éxito? Pues el éxito será una cosa diferente en cada momento. Y entonces eso es un poco lo que Richard, de alguna forma, nos dijo y nos puso de manifiesto. Después tuvimos a María Jesús, presidenta de Cepime Aragón y de Cepime Zaragoza, que creo que también es importante tener un poco la visión de qué hacen las asociaciones empresariales para ayudar y para apoyar tanto a las pymes como a los autónomos. Y ella nos lo explicó bastante bien. María Jesús, llevo queriendo que viniera al podcast desde el primer episodio del podcast casi, y me costó hasta que di con la tecla de que me permitió poder contactar con ella directamente, que fue por la persona que le gestiona comunicación y que por suerte pues la conozco desde hace muchos años porque vive pues es de una zona geográfica en la que yo también nací. Y tuve la oportunidad de poder conocerla. Me sucedió lo mismo que con Natalia. O sea, hay personas que cuando las tienes delante tienen un aura diferente y te das cuenta que tienen un liderazgo que es de te vas a tener que remangar porque esto así de cualquier forma no se saca. O sea, para sacarle la miga que le tienes que sacar, te vas a tener que remangar mucho. Y es una persona que se le nota el liderazgo que tiene, se le nota la experiencia, se le nota que no titubea, que no le tiembla el pulso y que sabe tomar decisiones. Nos habló de que las políticas que quiere implantar en Cepime es dignificar a la imagen de las empresas. Durante muchos años, y yo esto ya lo puse de relieve en el primer episodio, y era una de las cosas que quería poner relieve en el podcast, es que los empresarios y a las empresas nos han querido poner pues como ese xenófobo, ese machista, ese racista, y lo han hecho... Ese explotador, gracias por añadirme cualificativos positivos que ha querido implantar. Y eso no es algo ocasional, o sea, no es algo que es, bueno, que simplemente ha surgido así y ya está, no, es algo planificado. Cuando tú ves una serie de televisión, que me viene, por ejemplo, a la mente series de televisión que ha habido en las cadenas nacionales, si lo empezamos a ver, el pescatero ¿qué era? Era racista, era xenófobo, era explotador, trataba mal a su mujer, trataba mal a una hija que tenía ciertos problemas para saber dónde quería estar y de qué forma quería estar. Esa es la imagen que se ha querido trasladar. Entonces, cuando hablamos de dignificar la imagen, es que durante muchos años los estados han querido masacrar de alguna forma esa imagen que se tiene sobre el empresario. Porque si dejamos de poner el foco en el empresario, el ciudadano se dará cuenta que realmente quien le está aplastando y quien le está dejando que no tenga una vida digna son los estados. Soy muy crítico, sobre todo con muchas cosas del Estado, pero es que yo creo que damos por hecho cosas que a lo mejor yo no espero que piensen como yo estoy pensando, pero por lo menos que se lo planteen. Es que el problema es que nos han convencido tanto que no nos lo planteamos. Lo damos ya, no es que esto tiene que ser así. ¿Por qué? Es como decir, no, es que yo tengo que ser rubio. ¿Por qué? O sea, te vas, te tiñes en la peluquería y empiezas a ser moreno. Me refiero, o sea, no tiene por qué ser así. Es un poco el intentar hacer la reflexión, decir, igual nos tenemos que empezar a plantear cosas. Igual no todo es tan bonito como nos han estado diciendo de forma continua que es tan bonito. Igual ser más crítico. Normalmente en una empresa, cuando tú piensas que eres el más guapo y que todo va bien, estás cerca del tozolón, que decimos en Aragón. O sea, estamos cerca del ostión, pero muy cerca. Pues a lo mejor si en la vida personal y como ciudadanos no nos planteamos cosas, igual estamos cerca de un tozolón aragonés. Es un tozolón. Pues una leche. Una leche grande. Buenísima. En Aragón es una leche inmensa. Pues a lo mejor es, y si ya sé que a lo mejor no es muy el día, pero si a lo mejor nos empezamos a proponer y hacernos preguntas y ser críticos,
estamos más cerca de nuestro crecimiento y de avanzar. Vamos con el siguiente invitado. Nos habíamos quedado en María Jesús Lorente. Sí, la siguiente fue Nuria Masip, que es una mentora de marca personal y LinkedIn, que también nos enseñó muchísimas cosas de LinkedIn y de marca personal, pero una de las que a mí me llamó la atención, que damos muy por hecho, es que si tú no interactúas con tu audiencia, ¿cómo esperas que los demás interactúen contigo? Estamos todos ahí esperando a ver si me comentan, a ver si me dan like, a ver si me tal, y tú no estás haciendo nada por los demás, no esperes que te pase nada tampoco a ti. Para mí, vuelvo un poco a lo que he dicho antes, para mí Emprende Radio ha sido la oportunidad de poder conocer a personas que de otra forma no las hubiera conocido, personas brillantes. En el caso de Nuria, es una persona que en las redes sociales la conocía desde hace tiempo, habíamos interaccionado alguna vez, pero no había tenido esa oportunidad de poder conocerla personalmente. Cuando tienes a Nuria delante te das cuenta que es una crack en la marca personal en LinkedIn, y que una de las estrategias que nos puso encima de la mesa es la que dices tú, que nosotros pensamos que programamos el contenido, apagamos la red social y nos largamos, y luego ya al rato digo, a ver cómo ha ido un poco la publicación, y no funciona así. Para que la gente quiera interactuar contigo, lo que tienes que hacer es tú interactuar también con las personas. Y que una de las estrategias que ya decía es que no hace falta en un inicio ser muy crack en el contenido que generas, sino que muchas veces interactuando mucho con otras cuentas puedes ir haciéndote tu propia marca personal y puedes ir potenciándola. También una de las cosas que nos hizo más hincapié, que es fundamental, es la importancia de salir de la zona de confort. Ella decía que en la liga de lo común, que un poco lo explicaba ella, hay mucha gente, pero que en la liga de lo extraordinario hay muy poquita gente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues si quieres sobresalir y no tener que estar peleando tanto, pues tienes que hacer algo que sea extraordinario. Y para eso, pues tienes que ser concienzudo, tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que dedicarle mucho pensamiento, y nos intentó ir hacia ahí. Carolina Navarro es asistente ejecutiva, que nos descubrió una nueva profesión, porque yo no sabía que existía esa profesión, y nos contó también un poco pues, a lo que se dedica especialmente. Nos habló de estrategia en ventas, que bueno, al final formación en ventas pues de alguna forma siempre ha existido. Nos habló de las estrategias en ventas y puso algo de manifiesto que yo creo que es importante, y es que emprender no es para todo el mundo. Nos tienen contado este cuento que, como hemos dicho antes, una mentira muchas veces se convierte en verdad, de si tú tienes un sueño puedes alcanzarlo. A ver, pero con fuerza de cojones, O sea, yo soñaba con ser el portero del Real Madrid de niño, pero vamos, no te puedes imaginar con qué entusiasmo y con qué ganas, y vamos, que no he estado cerca nunca, me refiero, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, no basta con eso. O sea, hay que tener talento, y luego tienes que saber a qué te vas a exponer. Y no todo el mundo está preparado para exponerse a ciertas cosas. No todo el mundo está preparado para exponerse a perder todo, a que le embarguen todo, a encontrarse situaciones en las que ni siquiera depende de ti. Por poner un ejemplo, tú tienes un proyecto y tú tienes una cifra de ventas en el año 2023. Y en el año 2024 mejoras esa cifra de ventas en un 15%. Y ahora alguno me dirá, ya, bueno, ¿cuál es el EBITDA y cuál es el beneficio? Vale, vamos al beneficio. En el año 2023 tenías un beneficio y correlativamente a tu cifra de negocios has mejorado el beneficio. Pero tú vas a la entidad bancaria y tú tenías una línea de crédito de 50.000 y te dice, no, ya no te la puedo dar, porque tú la necesitas para tu circulante, porque tú tienes que anticipar comprando hasta que luego logras vender y facturar. Y ahí hay un circulante en el cual tú necesitas una línea de crédito para ir funcionando. Y la entidad bancaria, por sus propias problemáticas, te dice, no, pues ya no te puedo renovar la línea de crédito. ¿Tú has hecho las cosas bien? Sí, no bien, las has mejorado. Eres mejor que el año pasado. Pero la entidad bancaria, por lo que sea, no le interesa dar crédito al sector de la construcción, al sector de las renovables, al sector de la tecnología, al sector de la creación de contenido, de marketing, de lo que quieras, al sector de las ferreterías. No les interesa. Y entonces no prestan dinero y tú te acabas de encontrar en un problema. Entonces la gente se tiene que dar cuenta que es que ni siquiera depende de ti. Que por mucho que tú hagas bien las cosas,
Ya no que tú hagas bien el vender, pero luego no has vendido. No, que has vendido. Que es que has vendido más. Que es que has sacado más beneficio. Pero que la entidad bancaria, por ejemplo, te dice que no. Entonces, no todo el mundo está preparado para aguantar esa presión. Yo muchas veces digo, es de que muchas veces se fija la gente y dice, pues tiene tal casa, tiene tal vehículo, o sea, ve las partes de fuera. He visto que ha puesto una foto no sé dónde y estaba en el Pirineo en un día entre semana. Y es de ya, pero es que tú no estás viendo la parte de atrás. Tú no estás ni viendo ni que no duerme la mitad de las noches, o que duerme 6 horas, o que está estresado, o que tiene ansiedad en determinados momentos. O sea, tú todo ese de detrás no lo estás viendo. Todo el mundo está preparado para eso. Porque es que hay muchos emprendedores y muchos autónomos que al inicio o no ganan dinero o lo que ganan simplemente se pagan los seguros sociales y lo están revirtiendo en la empresa. Tú estás dispuesto a eso. Tú puedes aguantar eso. Entonces, el emprendimiento no es para todo el mundo. Y además, para ser una persona en la que tú te sientas orgulloso, no tienes que ser emprendedor. Lo que tienes que ser es buena persona, me refiero. Que no va de ahí. Y que a lo mejor el emprendedor, como yo he dicho muchas veces, para mí un emprendedor es una actitud. Yo llevo siendo emprendedor toda la vida, me he dado cuenta ahora, pero llevo siendo emprendedor toda la vida, por lo menos para mí, porque yo siempre he tenido inquietud, he intentado hacer las cosas mejor, he intentado ser mejor hoy que hace 3 semanas. Para mí eso es una actitud emprendedora, y esa actitud emprendedora la puede tener un funcionario, una administrativa en una empresa de logística o un emprendedor. El emprendimiento es una actitud, y tú puedes tener esa actitud en la faceta que te toque en cada momento de la vida. Pero no todo el mundo está preparado para emprender. Y eso es algo que la gente debe saber, porque si no se pueden meter otro tozolón de aquí a Aragón. O sea que si no se pueden, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Vamos a por el siguiente. Tuvimos a Jorge Brusau de Brusau Films. Con Jorge es una de esas personas que nada más que me siento, porque normalmente lo siento en mi despacho y nos sentamos ahí en los sofás y ahí ya te das cuenta cuando empiezas a conectar o no. Y con Jorge me di cuenta desde el primer momento pues, que conectaba. Es una persona que lo notas que lo empapas de que es una persona que no se doblega, que intenta ser cada día su mejor versión, que intenta ser muy meticuloso con sus contenidos que genera a sus clientes para cada día ofrecerles un mejor producto. Y nos reseñó una cosa que es muy importante, y es la parte que hablábamos antes del éxito. Y al final lo que nos enseñó y lo que nos dijo Jorge es que el éxito es lo que cada uno quiere que sea el éxito. Y que además él nos decía, es que tú vas a una montaña escalando y ya piensas que estás llegando a la cima del éxito que te has propuesto. Y él decía, pero de momento hay unas nubes ahí en la cima de la montaña, pasas un poquito más arriba y ya estás por encima de las nubes y te das cuenta que es que queda montaña para rato, que no estabas llegando. O sea, no hay nada en la vida que tú digas, yo quiero un Mercedes, ya tengo el Mercedes y ya te has quedado tranquilo. No, eso no existe. Luego, si tú tienes capacidad para tener un Mercedes, pues luego querrás tener otra cosa. Y si es una casa, luego querrás tener una casa más grande. Y si no es una, serán 2 casas. Y si siempre va a haber algo más. Entonces, lo que más saco de esta entrevista es la amistad que tengo con Jorge, que es una persona que aprecio mucho, que le admiro. Y bueno, pues un poco lo que nos puso relieve de no vas a llegar a la cima. El éxito siempre va a haber algo más ahí al que vas a querer o que vas a desear llevar. Paula Garfela fundó con su padre Bioclonal. A ver, Paula Garfela también es de esas personas que en el momento que estaba con ella en el sofá vi que conectaba. De hecho, Paula le tengo que agradecer que yo pude entrevistar a su madre, porque que es María Jesús Lorente, que es la presidenta de CEPIME, porque ya me ha hecho una manita. Al final conoces a gente y le dices, ostras, me gustaría traer al podcast a esta persona. Y al final te enlaza y te hace el poder llegar. Ella nos contó los retos y los aprendizajes que ha tenido a la hora de emprender, cómo es emprender en familia. Y una de las cosas que sacaría también es que ella ha tenido una suerte, a mi parecer, y es que ella ha mamado el emprendimiento en su propia casa y los valores que ello conlleva. Y yo creo que para ella eso va a ser un valor fundamental para poder conseguir en sus proyectos empresariales lo que quiera.
Luego tuvimos a Juanjo Capuz, que ojalá no hubiésemos tenido que hacer un episodio de este tema, pero bueno, es el día a día. Entonces nos contó su experiencia en la Dana, que fue, vamos, los pelos de punta cada vez que la escucho, y yo creo que nunca se van a quitar porque es algo que nadie se imaginaba que se podía vivir y tampoco que se pudiese gestionar así, de mal. A ver, aquí me pasan dos cosas. Por un lado, la tragedia, que es una tragedia muy bestia, y es tan bestia la tragedia como la incapacidad de los políticos en la gestión que han tenido, de todos, de todos. Y luego que Juanjo es amigo mío, es compañero mío en un grupo de networking, y ahí me pasó una cosa curiosa porque conforme estaba haciendo la entrevista estaba tan concentrado en intentar ayudarle a que tuviera esta entrevista el mayor alcance posible, el intentar ayudarle de explicar el proyecto que él quiere llevar a cabo para ayudar a los empresarios de su zona que se encuentran en un momento delicado, que en ese momento no lo sentí tanto a nivel emocional como me acuerdo la primera vez que empecé a ver los cortes que ibais sacando en la entrevista y que a todos nos caían las lágrimas, pero no del símil. Es que a todos nos caían las lágrimas. O sea, volví a escuchar a Juanjo y se me caían las lágrimas de ver a mi amigo, a la persona que aprecio y que admiro, lo que él ha sentido, lo que él ha vivido en la situación en la que se ha encontrado y encima la respuesta que ha tenido luego. Juanjo nos contó de primera mano pues cómo él lo vivió, que es que él sentía que estaba perdiendo a su mujer, que si no fuera probablemente porque le ayudó un camionero y la introdujo en un camión con él, pero que es que se quedaron sin cobertura, no podía contactar con ella. O sea, tú te empiezas a pensar y es lo que decía, y es que yo en momentos que sentía que ya no, o sea, que ya había perdido a mi mujer, que ya no la tenía. Y entonces el vivir eso, porque él te lo hace vivir, para mí ha sido un episodio, yo creo que el más especial, pero emocionalmente lo que se ha generado y además Juanjo, que sí que lo quiero reseñar, nos enseñó algo muy importante, que es el proyecto que quiere llevar a cabo, que él lo que quiere es hacer un proyecto para ayudar a las empresas que son de amigos suyos, de familiares, de conocidos o de gente que están afectados por la Dana, porque él no es empresario. O sea, que alguno va a pensar, ya, es que es empresario y a él le viene bien mover esto. Que no, que él no es empresario. Él trabaja como autónomo para una entidad. Él lo que quiere al final es que, pongámonos en situación, hay un tío que tiene una empresa que puede ser una imprenta y esa imprenta se le han quedado todas las máquinas inservibles y no puede seguir funcionando. Si no sigue funcionando, tiene una línea de crédito que seguir pagando, tiene unos seguros sociales que seguir pagando, tiene unas nóminas que seguir pagando y al final le van a embargar esa empresa porque no puede facturar. Porque probablemente tuviera material que ha comprado y ya no lo va a poder facturar. Porque ese material ya no está inservible. Las máquinas igual. Entonces probablemente haya una imprenta en Teruel, en Castellón, en otra zona de Valencia, en Alicante, en Zaragoza, que le pueda ceder las instalaciones en los turnos que no trabajen ellos, pongámonos entre semana por la noche, los fines de semana, y que él por lo menos se permita seguir realizando los pedidos y que él lo que pueda hacer es que pueda seguir facturando. ¿Que no va a ser igual que lo hacen sus instalaciones? No, porque va a tener que pagar a sus trabajadores un hotel probablemente, les va a tener que pagar el desplazamiento, va a tener una serie de gastos que no tenía. Además, le tendrá que pagar a ese empresario por el uso de su máquina, porque está teniendo un desgaste de la máquina. Pero bueno, al final le permite seguir en funcionamiento hasta que él pueda recomponer su propia instalación y vuelva a su situación. Y él lo que necesita es una entidad que tenga fuerza, una asociación empresarial potente, normalmente esto, o sea, un CEPIME, un COE o una entidad de networking muy potente que le sirva a su estructura para poder coordinar todo esto. Porque uno solo, de uno en uno, pues no vas a ningún sitio y además cada día que pasa, cada semana que pasa, es más criminal para esa gente si no ha podido volver a generar esos pedidos y facturar. Y él lo que vino aquí es para explicar su experiencia, para remover esa parte emocional y para intentar conseguir el desarrollar el proyecto que él
ha pensado y que quiere poner en funcionamiento. Y por eso pues, lo tuvimos aquí y esperamos haberle ayudado y que, bueno, que poco a poco vaya consiguiendo pues, lo que él se planteó. Pues sí. Después tuvimos a Antón Díez de Trade Republic, que nos enseñó, bueno, nos dijo que invertir no era lo que nos han dicho, no es tan difícil como parece y que podemos animarnos todos con muy poquito dinero a ir intentando pues hacer unos ahorros de otra forma. Hay otra parte que al Estado no le interesa y es que tengamos formación financiera. Formación financiera y tú dices, ya claro, para una empresa. No. Es que tú algún momento vas a firmar un préstamo para tu vehículo, para el mobiliario de tu piso, o vas a firmar una hipoteca. Y es que tú no sabes, o sea, tú ves cuando sale en la televisión TAE, no sé cuánto, pero tú no sabes lo que es el TAE. Tú no sabes lo que es el interés compuesto y que al final vas a pagar de impuestos casi el doble de lo que has hipotecado. No eres conocedor de cómo funciona. Y entonces él dice, vale, vamos a apalancarnos en el interés compuesto, pero al revés. Y entonces lo que vamos a hacer es que tú puedes hacer pequeñas aportaciones, porque a nosotros nos han dicho, no, invertir es para gente que tiene mucho dinero. No, tú tienes 30 euros o 50 euros y todos los meses das una orden en el que se ingresen en una inversión de un fondo de lo que tú quieras 50 euros y te vas a aprovechar del interés compuesto al revés de que te está perjudicando cuando estás firmando una hipoteca. Y al final te vas a encontrar en el que vas a tener un dinero extra en una situación que lo necesites o al final de tu vida. Porque él también lo que decía y ponía que ninguno hasta ahora lo había puesto a relieve, y es que la seguridad social decimos que es muy bonita, pero que si cada vez nacemos menos personas, cada vez vivimos más y cada vez hay menos gente que trabaja y más gente que hay que estar manteniendo que no trabaja, pues que al final no va a haber pensión para todos o no va a haber las pensiones como las entendemos ahora. Y que en algún momento eso se va a tener que dar el volquete. Y que te empieces a plantear de que te tienes que empezar a hacer responsable y no esperar que papá Estado te solucione las cosas. Y entonces un poco que te busques la fórmula en la que complementar eso o ya no es eso, sino cualquier situación que te pase en la vida. Y entonces él un poco lo que puso de relieve es decir, oye, con pequeños detalles, o sea, con pequeñas aportaciones, tú vas a poder hacerte un dinero que sea importante. Y él trabaja él es el country manager, o sea, el responsable en España de Trade Republic, que es un banco de inversiones que te facilita todo esto. Te ponen, digamos, comisiones mucho más bajas, porque ¿qué hacen las entidades bancarias? Cuando tú vas a hacer una aportación a un fondo indexado, por ejemplo, pues te cobran una comisión, por ejemplo, de 5 o 7 euros. Pero si a ti vas a meter 30 euros cada mes y te van a quitar 5 o 7 euros, pues es que estás perdiendo más de lo que te va a estar generando. Entonces es un poco las entidades bancarias nos están ayudando para que la gente pueda ir hacia ese camino y entidades como Trade Republic sí que están apostando por ello. Y luego también nos puso de relieve cosas que a la gente le explota la cabeza y es de, si tú usas nuestra tarjeta de crédito, nosotros te vamos a pagar un porcentaje todos los meses por haber usado la tarjeta. Es de, el banco normalmente quita, ¿sabes? El banco normalmente te quita y es de, sí, ellos lo que hacen es, en vez de meterte ese dinero en la cuenta, ese dinero lo meten a una inversión. Pero bueno, en el peor de los casos que vaya mal la inversión, pues te habrás que dar con ese dinero, pero es que hay otro que es que no es que te da, es que normalmente te quita. O si no me has contratado el seguro de no sé qué, pues ya no la tienes sin comisión o tal. Y un poco lo que ponía de relieve. Y luego él también decía que ellos aportan el porcentaje del dinero que tienes depositado en la cuenta sin haber invertido, te aporta el dinero que ellos sacan del Banco Central Europeo. Que volvemos a lo mismo. Los bancos te intentan cobrar comisiones. Ellos, mientras te están cobrando las comisiones, les están pagando porque ellos tienen en sus cuentas que tienen ese dinero en las cuentas de sus clientes y ellos lo que te hacen es abonarte el interés que ellos van a recibir por tener ese dinero depositado en las cuentas. Con lo cual empieza a ser transparente y decir, oye, mira, es que a nosotros como entidad bancaria, porque tú tengas 3.000 euros en la cuenta, a nosotros nos dan dinero. Y el banco, en vez de decir, oye, mira, te comparto una parte de mis ganancias, es de, como te dejo tener mi dinero, te cobro 30 euros al trimestre. Es de, estás sacando un 3, un 4, según cómo vaya el Euribor, por ciento de tener el dinero yo en tu cuenta, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sobre todo es bueno, por un lado, pues otro sistema, otra forma de trabajar, y sobre todo esa transparencia de que el cliente entienda
más de temas financieros, que sepan cuál es la ganancia de las entidades bancarias, cómo funcionan, y así tú también puedes defender más tu derecho, porque si tú no sabes que la entidad bancaria va a cobrar por tener tu dinero, tú no le vas a pedir a la entidad bancaria que te pague por tener ese dinero, ¿no? Es un poco eso es lo que Antón nos puso de relieve. Y por último, la semana pasada tuvimos a Cristina Ibáñez, CMO de GIOS. Fue una entrevista especial porque vino Cristina Ibáñez, que es la CMO de GIOS Digital, que es una agencia de marketing digital. Al final, Cristina ha pasado de ser una emprendedora a ser parte como socia de una agencia de marketing, que es un cambio sustancial. Pues al final tienes más equipo, tienes más herramientas y tú te tienes que encargar de una parte de tu empresa, pero va a haber otras personas que se van a ir encargando de cada uno de las diferentes partes de la empresa que tiene responsabilidad. Nos contó un poco pues, todos los problemas que ha tenido desde que ha empezado a emprender, pues que muchas veces la gente se piensa que es todo sencillo, que es todo muy fácil y al final hay mucha burocracia, muchos problemas, no te ayudan, te encuentras pegas por todos lados y al final yo creo que también esa figura de emprendedor de que no todo es bonito y que te vas a encontrar muchos problemas es necesario para concienciar a las personas, lo primero, del esfuerzo que hacen muchos emprendedores y segundo, si vas a emprender, también que seas consciente de un poco qué es lo que te puede suceder. Y esta fue un poco ha sido el extracto de esta segunda parte del año. Sobre todo, pues agradeceros al equipo todo el esfuerzo que habéis hecho, que hayáis querido acompañarme en esta locura que es crear este podcast y el querer aportar este valor a la gente, a la audiencia, a los espectadores que tengamos. Que tengáis claro que este año que viene vamos a crecer mucho más que hemos crecido este año, que vamos a hacer las cosas mucho mejor que hemos hecho este año, que no vamos a hacer cambios sustanciales de vez, pero que cada vez vamos a intentar modificar un poquito y mejorar pequeños detalles que al final haga que el resultado final se note sustancialmente. Y que bueno, estamos a final de año y les vamos a desear a los espectadores pues feliz año, que empiecen el año con fuerza, que empiecen el año acompañándonos como nos han acompañado hasta ahora y que mejor que brindar con las jarras del Criollo, que es nuestro patrocinador, y brindar por este año nuevo. ¡Feliz año! ¡Feliz año!